Tratamiento para curar a este enfermo que es la economía española y mundial en definitiva. Tenemos para que nos lo explique un poco y que nos lo aclare como siempre al profesor y economista Daniel Lacalle. Señor Lacalle, como siempre, gracias por estar en El Faro. Buenas noches, buena nit. Muy buenas noches, buena nit, ¿qué tal? Señor Lacalle, explíqueme dígame si le parece bien o correcta la metáfora. El enfermo está en la UCI, hay que aplicarle electroshock. Ese electroshock puede ser un plan Marshall. ¿Es viable, es factible, es realizable ese plan Marshall que se escucha sobre todo en el ámbito comunitario? Tenemos que entender que un plan Marshall, como se comenta desde el ámbito comunitario, no responde a lo que nos encontramos. Lo que ahora mismo tenemos es un shock de oferta al que se le ha añadido el cierre forzoso de la economía por decisión gubernamental para atender a una emergencia sanitaria. Por lo tanto, un plan Marshall, que básicamente lo que es pues gastar, hacer infraestructuras, etcétera, no soluciona los problemas de los millones de empresas en la eurozona que ahora mismo se encuentran con cero ingresos. Por lo tanto, lo que hay que plantear es que ante un shock de oferta, lo que hay que hacer son medidas de oferta. Entiendo que los gobiernos lo primero que acuden pues es a créditos, avales, pero esto no es una cuestión de solucionar los problemas que se crearon, por ejemplo, en la crisis del 2008, en el que efectivamente pues había una dificultad de acceso a crédito para empresas que lo buscaban. No es el caso en este momento. En este momento el caso para millones de empresas es que día tras día los gastos fijos se acumulan, los impuestos se acumulan y los ingresos son cero. Entonces no sabemos cuándo se va a recuperar la actividad económica, pero lo que sí ya sabemos es que cuando se recupere la actividad económica va a ser de una manera muchísimo más lenta que esa famosa recuperación en V que comentaba el presidente del gobierno. El gobierno ha dejado de utilizar las herramientas fiscales a favor del empresariado, que es lo que se le pedía. El otro día el presidente de los empresarios valencianos nos decía aquí que están más concienciados desde el gobierno con las políticas sociales y la atención a las personas, lógicamente, que con la atención con las empresas, que parece que se tengan que salvar solas. ¿Qué opina? Efectivamente, yo creo que ha habido una cierta, digamos, falta de empatía con el tejido empresarial y el tejido productivo. Yo creo que la idea de que las empresas ganan mucho dinero y tienen capacidad para aguantar meses de parón estaba flotando en algunos de los comentarios de algunos de los miembros del gobierno y no puede estar más lejos de la realidad. La mayoría de las empresas españolas estaban en pérdidas ya en la última cifra publicada por la agencia tributaria. Ya el año pasado los beneficios empresariales fueron muy pobres y adicionalmente nos olvidamos de qué es el tejido empresarial español. El tejido empresarial español no son grandes empresas, la inmensa mayoría, más del 80%, son pymes, pero cuando hablamos de pymes, la mayoría de ellas son nanoempresas, microempresas, personas con un pequeño negocio, que tienen a lo mejor, pues según datos de Cepime, tienen a lo mejor pues 20, 15 días de caja, no mucho más, con los que acometer. Y claro, cuando se habla de medidas sociales, nos olvidamos de que la primera y mayor medida social es el empleo y la primera y mayor medida social es no destruir el tejido productivo y empresarial de un país, porque si se permite que eso ocurra, luego no estamos solamente poniendo en peligro los ingresos fiscales del año 2020, sino los de 2021, 22, 23, porque la destrucción de empresas luego no se recupera. Esas empresas que caen no vuelven un mes después de forma milagrosa. Señor Lacalle, hay un debate respecto a las medidas, al plan de choque del gobierno respecto a la paralización de la economía, a la paralización de los sectores productivos, de la actividad empresarial del país. Hay quien piensa que debería pararse más cosas, más sectores, por ejemplo, la construcción o otros ámbitos. Otros piensan que es suficiente así, otros piensan que el gobierno se ha pasado de frenada. ¿Cuál es su opinión personal al respecto? Mi opinión personal es que efectivamente la parada tiene una lógica que es la de no colapsar el sistema sanitario.
La manera de no colapsar el sistema sanitario nos la ha mostrado países como Corea, como Singapur, que tienen un gasto público muy inferior al nuestro, pero que han tomado medidas mucho más contundentes en cuanto a prevención, en cuanto a test, etcétera. Pero tenemos que ser muy cautelosos a la hora de pensar, bueno, lo que hay que hacer, por lo tanto, es cerrarlo todo. ¿Por qué? Porque los hospitales, los comercios que están suministrando alimentos y bienes esenciales, están recibiendo sus suministros de empresas que tienen que seguir funcionando. Que esas empresas apliquen medidas de contención, de prevención y de seguridad es algo que tiene que ver con protocolos. No tiene que ver con el cierre, ¿no? Yo creo que muchas veces los gobiernos, cuando tardan en reaccionar, como es el caso de lo que ha ocurrido en España, luego parece que tienen que hacer un doble o quíntuple esfuerzo y medidas de muchísimo titular, cuando en realidad lo que tienen que hacer, y creo que en eso concuerda la ministra de Economía, Nadia Calviño, lo que tienen que hacer es precisamente maximizar la seguridad y que no colapse el sistema sanitario, con que la economía funcione en la parte esencial, que es no romper las cadenas de suministro y no romper los servicios esenciales. Que a lo mejor hay algún sector en construcción en el que a lo mejor se tienen que tomar medidas un poco más drásticas, pues a lo mejor, pero también tenemos que tener en cuenta que se tiene que mirar sector por sector y que se tiene que ser muy cauteloso, sobre todo muy cauteloso a la hora de tomar medidas muy drásticas, porque el impacto económico, que ya son cifras absolutamente increíbles y que muy pocos se podían imaginar en enero, se puede convertir en un problema muchísimo mayor a medio plazo si se toman medidas, digamos, de titular, pero que no tienen un efecto real. Yo creo que debemos tomar el ejemplo de Singapur, de Taiwán, de Corea del Sur, etcétera, que han conseguido mantener la actividad productiva en un nivel suficiente mientras garantizaban una contención de la pandemia absolutamente ejemplar. Un par de cuestiones más breves, profesor Lacalle. La primera, se sale un poco de la economía, pero no deja ser una cuestión de planificación también. Estamos viendo a nuestros sanitarios desprovistos, soldados desprovistos de armas para luchar contra el virus. ¿Qué le parece este fenómeno de médicos y enfermeras y enfermeros vestidos con bolsas de plástico? Hoy empiezan a llegar aviones chinos con ese material. Pero ¿qué le parece a usted que nos hayamos abocado a esa situación? Que nadie previera, no ya el virus, que era algo imprevisible, sino la gestión del mismo. La gestión ha sido, diría que, mejorable, ¿eh? Vamos a ser constructivos. Pero ahora tenemos que pensar en soluciones. Desde luego, tú puedes tener un sistema en el que gastes muchísimo y que tengas los almacenes llenos de productos y medicamentos y todo eso. Eso no soluciona el impacto de lo que ha sido una entrada brutal de enfermos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Lo que se tendría que haber hecho es crear líneas de entrada de material sanitario inmediato, cuando ya sabían alrededor del 9 de marzo que las cifras se estaban disparando y que España iba a estar junto con Italia en desafortunadamente las cifras más altas del mundo en cuanto a número de nuevos infectados, número de nuevos enfermos y de fallecidos. Entonces se tenían que haber habilitado líneas de suministro y se tenía que haber empezado lo que ahora estamos leyendo, que son esas compras de material, etcétera, mucho antes. Eso tenía que haber sido una de las medidas iniciales, cuando sobre todo se tenía la posibilidad de acceder a muchos mayores proveedores de esos materiales y de esos suministros. Se está reaccionando un poco como, yo casi lo veo casi como una semana y media después de que pasen las cosas. Y una última cuestión, por ver algo positivo. Usted sí que apunta algún espíritu constructivo en su última respuesta. Ubiquémonos, vamos a ser optimistas, de aquí 2 meses. Aquí 2 meses acaba el confinamiento. Llega la libertad. Los españoles empezamos a consumir. ¿Nos va a pasar algo bueno en la economía? ¿Llegarán esos brotes verdes pronto? Es muy difícil y, o sea, a ver, la economía va a caer
unas cifras que van a parecer de guerra, porque claro, cuando se toma la decisión de cerrar forzosamente la economía por decisión gubernamental, obviamente vamos a ver cifras en algunos sectores de menos 50, menos 60%, cifras muy fuertes. Cuando se recupere la actividad, esas cifras muy fuertes también se van a recuperar con cifras, digamos, espectaculares, pero no tanto. ¿Por qué? Es sencillo. El sector del turismo, desafortunadamente, no se va a encontrar con el nivel de entrada de turistas, de consumo, etcétera, etcétera, del pasado, incluso si se levantase totalmente la emergencia. Y es una razón bien sencilla. Todos entendemos que las decisiones de consumo de turismo, de ocio, de hostelería, etcétera, van a ser menores simplemente por la decisión de los propios agentes económicos de ser cautelosos, y no podemos esperar que volvamos a tener en este año, desde luego, niveles de turismo récord como los del año pasado, por ejemplo, ¿no? Lo mismo en el consumo. En la hostelería, en los sectores más cercanos, más de la parte de servicios. Pero también es verdad que la economía española tiene una capacidad de recuperación en tiempos difíciles bastante mayor ahora que la que tenía antes de la crisis del 2008. ¿Por qué? Porque ahora somos una economía mucho más abierta hacia el exterior y por lo tanto muchas empresas ya no son dependientes del concepto de demanda interna. Tenemos que tener en cuenta también que a medida que se abra las cadenas de suministro en la eurozona, también se van a abrir en otros países, en Asia ya se están empezando a abrir. Por lo tanto, hay razones para el optimismo, pero no podemos caer en el error horroroso de creer en una recuperación en V y que como estábamos en diciembre del año pasado, vamos a estar en abril o en mayo del 2020. Entre otras cosas porque el sector manufacturero en España ya estaba en contracción, los datos ya eran de ralentización, lo hemos hablado en este programa en varias ocasiones, y por lo tanto no podemos creer en una recuperación agresiva, pero sí cuando veamos cifras que nos asusten mucho, que las vamos a ver en desempleo, en caída de actividad, en caída de demanda eléctrica, etcétera, etcétera. Luego también veremos otras cifras muy espectaculares de subida. Por ejemplo, en China hemos visto cómo se han desplomado, por ejemplo, las importaciones de China de Corea se desplomaron un 40% y luego han subido un 15%. Bien, pues más o menos así es como podemos esperar. Por lo tanto, no caigamos en el catastrofismo, pero sobre todo, y esa es mi petición, no, mi ruego al gobierno, por favor, no caigan en el exceso de optimismo de esa famosa y mal pensada recuperación en V, porque hay muchos sectores, el automóvil, la hostelería, el turismo, el comercio minorista, etcétera, etcétera, que indefectiblemente se van a encontrar con una recuperación mucho más modesta que la caída que van a sufrir. Profesor Lacalle, como siempre, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias.